Decíamos que queríamos hablar de literatura, ¿no? Sí, la idea yo creo que en el fondo es poder dar algunas pistas. Por ejemplo, a mí me ha pasado personalmente de estar viendo una película y cuando están dos personas aquí conversando y citan un libro no sé qué, y como el contenido me parece interesante, salgo, anoto y busco. Y a partir de allí me he enterado de cosas. Por ejemplo, la primera vez que vi la película Yo le disparé a Andy Warhol, ¿tú la viste? No. ¿Tú la conoces? No, la conozco. Ya. Esa película está basada en la historia de una mujer que se llama Valerie Solana. La Valerie Solana es una lesbiana en los años 70, la década del 60 en Estados Unidos. Y ella escribe un manifiesto que se llama el manifiesto SCUM. Resulta que el manifiesto SCUM es la sociedad castradora de hombres. Y ella tenía argumentos genéticos y argumentos intelectuales y científicos para demostrar que el hombre era inferior a la mujer. Por lo tanto, ella quería dar a conocer eso. Y ella era una mujer re loca, sola, era brillante en su carrera de psicología, por ejemplo, que estudiaba en la universidad, se pagaba los estudios prostituyéndose. ¿Cachai? Conocía la naturaleza humana del hombre y decía, yo aquí me muevo tres poquitos, saco el billete, me pago mi carrera. ¿En qué época se situó esa película? En los años 60. En la época de Andy Warhol. ¿Ya? Entonces, y ella vivía sola, y alquilaba una pieza en un hotel, por ejemplo, se compró una máquina de escribir y escribía este manifiesto con calco, ¿no? Y sacaba copias. Entonces se iba a los bares de la época, imagínate, en los años 60, contar la revolución hippie y esas cosas. Y esta mujer entraba a los bares donde estaban Andy Warhol con toda su gente, sus artistas, sus intelectuales, iba de lugar en lugar, y a las mujeres le decía, mira, este es mi manifiesto, porque yo creo no sé qué, no sé cuánto, hacía propaganda de su folletín, y le decía, ¿y cuánto cuesta? $1. Ah, que no sé, bueno, te lo dejo en 50. Sí, es que ya está bien, te lo regalo. Pasaba al lado y había un tipo y se lo vendía $2. O sea, lo que perdía por acá, que era una inversión en el fondo para ella, porque le interesaba que las mujeres accedieran a ese conocimiento. Es re interesante. Bueno, el manifiesto SCUM en el día de hoy, 2003, lo están ocupando, por ejemplo, los grupos que trabajan la teoría queer, porque fue súper vanguardista para la época. De hecho, ella, esta película que da cuenta de su vida, ella fue estafada por un editor que le dijo, te voy a pagar no sé cuántos miles de dólares por tu manifiesto. El tipo lo publicó hoy y esta mujer murió internada en un psiquiátrico, qué sé yo. ¿Y esa es la película que a ti más te ha impactado en términos de películas lésbicas? Porque bueno, ya a estas alturas del siglo hay muchísimas películas. Yo me acuerdo de 3, así que me han parecido como más decisivas en mi proceso lésbico. La primera que vi, me acuerdo que la vi, que me impactó por lo trágica que es, que se llama Otra Mirada, que transcurre en un país socialista X, no recuerdo, y es una lesbiana que se enamora de una mujer heterosexual casada con un militar, que trabajaba en la policía política, una cosa así. Y bueno, ellas viven su relación y finalmente termina en suicidio, la cosa, una tragedia, ¿no? Y luego viene, después de ver esta tragedia, veo una que se llama Liana, que en México la tradujeron como O Extraña Perversión, que es una mujer ya, digamos, en la época contemporánea, que se asume en una universidad, que deja a su marido y termina con un final feliz, ¿no? Entonces esa fue la primera película que termina con un final feliz. Para mí fue delicioso. Yo decía, oh, sí, se puede ser feliz. Y la que me ha parecido muy, muy bella película, que también ya es de esta época, que es canadiense, que es Al caer la noche, no sé si la vieron. Cuando cae la noche fue nombrada acá. Es una maravilla de película. A mí la Rosa María Rufiel, que es mi amiga, me decía, ese es un cuento de hadas lésbico. Sí. Así lo... Sin embargo, igual yo tengo que preparar con esa película. Por ejemplo, ¿tú viste esa película Cuando cae la noche? Es la historia de una mujer, esto tiene como una ambientación inglesa en alguna medida, por la influencia, no sé. El tema es que es una mujer que trabaja en una universidad cristiana, por decirlo de algún modo, y es profesora de... no sé qué cosa de teología. Que tiene un novio que también es profesor de teología, por lo tanto muy vinculado con el discurso de la iglesia, qué sé yo. Entonces, y además ella es la chica blanca,
guapa, intelectual, asociada a la religión, a la teología. Exitosa y con dinero. Exitosa y con dinero. Ese es un estereotipo de personaje. Luego, la que se enamora de ella, que la seduce y que, claro, tiene un final feliz porque se va juntas, es una morena, ya, o sea, ya para mí esas cosas dicen otras cosas también. Es una morena que es circense, o sea que en el fondo es artista, y para mí eso sigue remitiendo al tema que los homosexuales y las lesbianas son válidos en tanto y cuanto cocinero, artista, músico, peluquero y modisto. Yo creo que se pueden cuestionar mucho los trabajos que nos llegan desde afuera, ¿no? Y que es importante que nosotras generemos nuestros propios trabajos artísticos. Pero bueno, cuando te llega una superproducción hecha en otro país, lo que a mí me parece importante es la identificación que se puede producir. Sí. Nosotras podemos cuestionar mucho más allá. Sí, podemos hacer una crítica más profunda, ¿no? Sí. Pero la identificación que se produce en mucha gente de ver finales felices o de ver escenas de amor o cosas que jamás tú puedes ver, ni te imaginas, ni etcétera, pues es muy rico. Sí, no, eso ahí yo creo que es importante rescatar el cine, la literatura. Por ejemplo, en términos de literatura, ahorita que menciono a la Rosa María Rufiel, cuando ella saca su poesía, que tiene un libro que reeditó que se llama Corramos libres ahora. Tiene una poesía erótica, lésbica, deliciosa, exquisita. Me acuerdo que a nosotros nos llegó por ahí por el 87, que lo traía una compañera que había pasado por México. Y ese año nosotros hicimos con el Ayuquelén una especie de café concierto para juntar dinero para nuestro viaje que íbamos a hacer a México, que íbamos a ir al primer encuentro lésbico. Y leímos poesía de Rufiel, me acuerdo de esa vez. Y eran puras exclamaciones así, ¡oh! Así todas, así, ¡ah! En la mano, entusiasmadísima. Bueno, cuando ella saca su libro Amora, que, bueno, si nos ponemos muy exquisitas en términos de crítica literaria, no es la gran cosa, pero el papel que ha cumplido a nivel de ser el primer referente de literatura escrito por una latinoamericana, pues también. Mucha gente, yo he sabido, por la revista, me llegan cartas cuando nosotros empezamos a publicar cuentos, poesías, cosas de la güera, entrevistas, y todo el mundo así súper identificado, o habla de la importancia de esa primera novela, ¿no? O sea, como que le abrió los ojos a mucha gente. A mí me pareció interesante de esa novela, por ejemplo, cuando la leí, y que fue cuando la trajiste tú en uno de tus viajes a Chile, que yo te compré ese libro y otros más también de poesía. Fue dentro de las historias que ella cuenta, fue estos vínculos de las feministas, por ejemplo, ¿no? Ella relata historias de que fue a dar una fiesta donde estaban las feministas ecológicas o teológicas, que es un feminismo distinto que está rescatando a las diosas, no sé qué, y los cuentos amorosos que habían allí entre mujeres, o que ella se enganchó con alguien ahí, y ese vínculo con las feministas a mí me parecía como súper potente, porque igual en Chile, por ejemplo, un referente, hay un par de referentes feministas, que yo sé, por mi experiencia y por la experiencia de otras chicas, que son los espacios que uno visitaba con la secreta esperanza de encontrarse con una lesbiana. Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando me enteré de la existencia de La Morada como casa de la mujer y que era feminista, yo me inventé un proyecto de tarea, de colegio, que fue en los años 80 con el tema del SIDA. Entonces yo me inventé que tenían que averiguar algo del SIDA y las mujeres. Yo no tenía idea si el SIDA tenía que ver con la mujer o no, pero me lo inventé para ir a esta casa a preguntar. Y de paso, yo iba a preguntar qué sabían o qué opinaban respecto al lesbianismo, para ver si alguien me decía, mira, está súper bien, porque yo también soy, claro, ¿qué esperanza tenías tú? Claro, pero son las estrategias que cada una de nosotras hemos buscado en alguna medida como para encontrar referentes, encontrar otra, porque yo no sé cuál es tu experiencia, si en algún momento de tu vida te sentiste que eras la única. Mira, a lo mejor te pasaba a ti nomás. Yo creo que sí, en algún momento dado o sea, nunca tuve cuestionamiento sobre el acto en sí. O
sea, sobre el sentir que atraía por una mujer o el sentir que podía enamorarme de una mujer, no. Pero sí el sentir dónde está el resto. O sea, yo no puedo ser única, tienen que haber varias. Y hay una búsqueda, bueno, al tiempo yo vivía en Francia, entonces hay una búsqueda de lugares, de restaurantes, de pub, de discotecas, de asociaciones, agrupaciones. La información era mucho más fluida quizás que aquí. Claro. Pero yo creo que la búsqueda fue más aquí en Chile. Fue mucho más. La primera búsqueda de pares en realidad no tanto fue en Francia, pero aquí en Chile. Llegué a casa de unos tíos y no tenía conocimientos, sí conocía a la familia nomás. Y primero me contaron que Bellavista era un barrio rosa. Entonces, fui a muchos locales, etc. No vi nada. Fui a bailar, me sacaron a bailar con mucha gente, pero nunca nada. O sea, era como... y me decían, no, por allá, por el fondo, por el cerro, por ahí hay gente. ¿No? Un día llegué y vi el Bocara y vi mucha gente, muchos hombres, así como muy alocados, ¿sabes? Y dije, bueno, aquí puede ser, entré, mucha presencia masculina. Sí. Muchísima. Pero fue como ahí conocí a una niña, la cual me nombró que había muchos otros locales, que había el Amor del Bueno, que había un pub que era el Sui Generis, que había discotecas, máscaras, que había tantos otros lugares. Y antes de eso me había metido a páginas de internet. Lo primero que aparece cuando tú pones lesbiana es pornografía. Claro, claro. Entonces sí, eso muchísimo. como que me chocó y que, bueno, seguí indagando, etc. Llegué a páginas como lesbianas.cl o Rompiendo el Silencio. Y de ahí interactué más con gente que estaba más aquí, conocía más personas. Y me di cuenta que igual, aunque sea, y no tan oculto como en Colombia, aquí hay un cuento ya establecido, hay lugares. Y eso fue en realidad mi búsqueda de gente como yo. Eso para mí ha sido una grata revelación ahora que vine después de 5 años de no haber venido a Chile. En mis tiempos, cuando recién empezamos a hacer activismo, no había nada, o sea, de espacios así públicos como discotecas, solo existía el Quasar, me acuerdo. Y ahí siempre íbamos, ¿no? No había otra alternativa, no había restaurantes ni cafeterías como ahora, que se puede ir al Prejuicio Cero, al Amor del Bueno, o sabes que existen una serie de otras alternativas más, aunque sean mixtas, pero que hay espacios a donde ir, ¿no? Y es fundamental la cosa de la irrupción del internet, cómo ha facilitado a nuestras comunidades, y bueno, a la comunidad lésbica, encuentros, espacios de encuentro, espacios de reflexión también. A mí me parece que es un fenómeno interesante de ver, porque por ejemplo, déjame terminar la idea, con el asunto de Rompiendo el Silencio, yo siempre venía buscando a mis amigos de antes y ahorita conozco una serie de gente nueva que para mí también ha sido una grata experiencia, poder ver gente de nuevas generaciones que se está integrando, que se está abriendo, como Mónica por ejemplo, ¿no? O gente que venimos de otros lugares, entonces ha sido muy rico. Sí, yo estaba pensando también dentro del fenómeno de internet, por ejemplo, cómo las mujeres que viven el tema de su lesbianismo en el closet y salen en alguna medida a este espacio que es internet, como para relacionarse con otras, conocer a otras. Y se ha llegado a un tipo de relaciones afectivas y amorosas a través del internet. O sea, el tema de armar parejas de chicas que pueden vivir en el mismo país, pero también que pueden vivir en otro país. Que viajan, de hecho. Que viajan para conocerse, una viaja al país de la otra, y si la cosa era tan linda como era por internet, la relación continúa y se visitan cada tanto, o una deja el país y se va a vivir con la otra. Es interesante también ese... Hay un tema de closet con el internet, pero que llega un momento en que tú rompes con eso, sí. Que tiene que ver con lo que tú dices, o sea, te facilita mucho el hacer contactos, la cosa de los chats, las pláticas, conversaciones, pero llega un momento que quieres conocer gente, claro. ¿no? Y ahí ya tienes que romper con el asunto y te conoces, pues como fue la reunión que tuvimos ahora de Rompiendo el Silencio, pues increíble, ¿no? Que llegáramos gentes
Mónica que vivía en Colombia, yo que vivo en México, Marcela que vive en Suecia, Ayala que vive en España, todas las que viven aquí, o incluso dentro de aquí gente que de provincia, de otras provincias, sí. o sea, Sí. Y relaciones afectivas también duraderas que se tejen vía internet. O sea, yo a mi actual pareja, con la cual vivo desde hace un año, la conocí vía internet. Ah, también, Fueron de amor cibernético. Sí, de amor cibernético, y yo la perseguí durante, creo que fueron unos 6 meses. eso es como para escribir un artículo, la era del amor cibernético. Claro, Sí. claro. Bueno, Sí, es la realidad que nos toca ahora, o sea, también generacionalmente, o sea, nosotras las más antiguas tenemos que ponernos al servicio de la tecnología en esos términos. No, la tecnología, poner la tecnología a nuestro servicio. Sí, pero Sí. nosotras darle un contenido que valga la pena. A partir de por ahí, supuesto, claro, por supuesto. claro. Porque si lo más fácil cuando tú pones lesbiana en un buscador te va a aparecer pornografía, nosotros tenemos que inventar otras páginas que den otros contenidos, otras luces, otras pistas, para que la gente también se sienta un poquito a reflexionar o a saber de temas, por ejemplo. A mí me parece súper interesante y me ha llamado mucho la atención que las lesbianas chilenas, las que estamos haciendo activismo, nos hemos preocupado mucho por los medios de comunicación. Y de hecho, si tú te pones a ver, tú estás haciendo video, Hanna tiene una radio, la radio de internet, yo en México participo en la revista Los Amantes de la Luna, que es una revista que circula por muchos países. Y ha habido como una preocupación por meter estos contenidos en los medios de comunicación, ¿no? O sea, como de masificar este asunto, ¿no? Esta reflexión. Bueno. Y este encuentro entre, digamos, una reflexión más política o más ideológica o con más contenidos y cosas más cotidianas, ¿no? Yo he participado en otras ocasiones de otras listas, por ejemplo. Creo que fue el lesbianas.cl, antes tenía otro nombre. Y me acuerdo de haber asistido a un par de reuniones de esa lista. Y que era un asado. Fue un asado en... no me acuerdo. ¿Y qué onda? Era distinto, era otra dinámica, porque eran, por un lado eran lesbianas no organizadas, que eso marca una diferencia, bueno, tú lo has experimentado con nosotras, como cuando nos ponemos a hablar y así, de qué hablan. Primero el fenómeno de lesbianas no organizadas, de buscar un lazo afectivo, se arman lazos afectivos de solidaridad, porque ya nos conocemos, bueno, cada uno con sus nick, con sus nombres, qué sé yo, y al aparecer yo en esos espacios, como la que creó la página, me conocía y me consultaba por algunas cosas puntuales, me presentaba también como con ese rango de estatus. Ella es Marlorela, la que hace el programa de radio. ¡Wow! La que hace el programa de radio para lesbianas. Entonces, algunas lo escuchaban, otras les daba lo mismo, no lo escuchaban. Y era interesante porque también, bueno, quizás tiene que ver con el ejercicio que hacemos las activistas, que no hay espacios donde tú no metas un cuento político, aunque sea en la reunión familiar, en el cumpleaños, y aunque sea un ambiente absolutamente heterosexual. No sé si es costumbre o no, yo lo veo en mí. Es que al final... Entonces se pregunta y cuestionáis un poco más, pero etcétera, ¿no? Entonces meter como siempre el tema de los derechos de la mujer, el feminismo, el lesbianismo como una opción válida y cuestionar a la gente, etcétera. Entonces era simpático porque estaban ellas en sus cuentos, no sé, venía gente de La Serena, venía gente de Puerto Montt, que se pegaban el viaje de fin de semana, salían el día viernes, pedían permiso para salir a la mitad de la jornada, para llegar a Santiago, para participar del asado, el día domingo ir a un parque, ir a jugar a la pelota, contarse, una pintaba, la otra hacía sonido y empezar a contarse como las cosas más íntimas. Fue agradable también eso. Y hay una cantidad impresionante de mujeres que se reúnen así. Sí. Que como no se espera, ¿no? No, claro, hay una cosa social muy fuerte. Yo lo que he vivido así en viajes, viví un tiempo en Brasil y pasé como 6 meses en un pueblito chiquitito que se llamaba Olinda, se llama Olinda. Y la gente funcionaba así súper cerrado, ¿no? Pero con toda una cosa social de compartir cotidiano, de la cosa afectiva, de juntarse. Me acuerdo que una vez participé en una pichanga, ¿no? De puras mujeres, que fue súper rico. Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ahí está
una cosa social, afectiva y punto, nada más, ¿no? Y lo que tú decías, yo creo que uno finalmente cuando saben que uno es activista, cuando ya te identifican, finalmente eres un referente en dos patas, ¿no? Claro. O sea, y más cuando formas parte de un medio de comunicación o haces un medio, al final ya eres un referente, ¿no? O sea, y te ubican, y te escriben, y te buscan, ¿no? Din